No sé, hay alguna locura que a mí me pasó. Irme afuera y correr a la ducha y mi mamá En la parte de adelante y de atrás. que estuviera viendo The Walking Dead, pero en la vida real. Si fue porque se comieron un murciélago, un pangolín o lo que sea. Me pasa que no ve que estoy pagando, yo sé. Así ya, ya ahí no, ha de ser un resfriadito, no ha de pasar nada. Bebiendo aquí venimos a jugar un podcast loco para desconectar. Con risas y cuentos vamos a arrancar. Prepárate porque esto va a explotar. Bebiendo sin parar. Ritmo funky que te va a contagiar. Sube el volumen, vamos a empezar. Bebiendo para gozar. Este es el espacio para improvisar. Con buena vibra y todo a disfrutar. Bebiendo te va a gustar. Así que quédate y vamos a charlar. Quédate y va a gozar. Con buena vibra y todo a disfrutar. Bebiendo te va a gustar. Así que quédate y vamos a charlar. Hola a Hola a todos, todos, bienvenidos bienvenidos a a Webby Weby Ando. Ando. Hola Sebas, ¿Qué hoy volé? vamos a hablar de COVID-19, diarios de una pandemia. Cuéntame, ¿qué nomás te pasó ahí? Porque creo que a todos nos pasó de todo un poco en ese tiempo. Sí, Pero sí, sí. cuéntanos. Oye, a mí sí me cogió duro porque yo estaba trabajando justo en el Ministerio de Salud. Ya. Y claro, pues empezó como un No sé chisme lo que sea. de pasillo, empezó como chisme de pasillo, que sí, que el COVID, que ya empezaba, que no sé qué, que dice cuánto, y de Tú eres ahí, el señor de la mesa de los aeropuertos que tenía que estar ahí guardando al país del COVID. Ese eras tú. ese mismo era yo, pero en las bases de datos. Ah, ya, Y, está bien. ajá, y empezó el chisme y justo un montón de funcionarios de ahí del ministerio se fueron a Guayaquil, me acuerdo. Ya. Entonces ahí empezó y chuta, sí fue horrible la verdad, como veía que todos se iban a sus casas, que primero fue como que mañana no hay clases, dijeron, o sea, de los colegios y los niños eran como que bien, no va a haber clases, no va a haber clases. Y yo dije, esto no ha de durar tanto, o sea, ¿qué iba a pensar así? Y después ya en las noticias ya veías gente que se iba desmayando en la calle, ¿no? Ahora sí empezó full feo el tema. Pero sí, yo también cuando empezó este relajo del COVID, yo estaba en México de vacaciones. Sí, pues. Entonces fue como que para regresar fue toda una odisea porque todo el mundo empezó a comprar pasajes. Porque claro, cerraban las fronteras, me acuerdo como que un domingo. Ujú. Y de ahí mi pasaje creo que estaba para el martes o miércoles. Entonces era como que tenía que comprar pasajes para poder volver y fue todo un drama. Entonces los pasajes se empezaron a disparar en precios, pero bueno, fue una locura porque me tocó como que regresar por Colombia, de ahí por tierra, llegué a Quito y luego no me querían dejar entrar porque decían que debía entrar en cuarentena. Bueno, fue todo un drama. Pero creo que debemos ir más por la parte un tanto graciosa, claro, respetando a todo lo fuerte que fue el tema, pero por ejemplo, no sé, hay alguna locura que a mí me pasó, y creo que a la mayoría de hombres nos pasó, no sé si tú lo hiciste, Sebas, pero fue como que empezamos ya a volvernos locos y fue como que yo me rapé. No sé si tú No, también te rapaste, fue la típica. Sí, yo me rapé, era un cague de risa y tengo fotos ahí, ¿por cabeza qué, de huevo, pero es un por qué cague te de risa. rapaste? O sea, ¿qué tenía que ver? Me acuerdo que la gente se Era alocaba por como el que papel higiénico también. Ah, sí, también es cierto. Iban al Supermaxi y la gente se llevaba como 70 de esas pacas de papel Y en vez higiénico y del era como agua. que, el COVID ni siquiera te aflojaba el estómago. ¿O qué, o qué diablos? O sea, ¿por qué la gente se volvió loca con el papel higiénico? Pero sí, sí, es verdad. Y lo peor es que o sea, yo leí que esto era como un efecto súper contagioso. El tema de que si veías tú a alguien que cogía así como que dos pacas de esto de papel higiénico, tú sentías la Se necesidad de siente. coger. Y por eso fue que, o sea, bastaba con que un loco lo haga y la gente lo empezaba a hacer. Entonces, ya pues, fue un cague. Pero sí, ¿por qué me rapé? Parecía el Webby cuando me rapé, ahora que lo pienso. Está Porque ya inspirado en pues, ti.
Sí, sí, sí. Es que es como que me crecía full rápido el pelo y fue con que no podías ir a una peluquería o era como que súper peligroso ir como que a una peluquería, te podías contagiar y todo el desmadre. Entonces fue como que ya nada, dije, ay, me rapo y ya pues me rapé y fue un goce. Entonces era como que a Hablando, las reuniones apagaba la cámara y así. hablando de eso, me acuerdo que, o sea, por mi casa hay una peluquera que se conoce de mami. Pero claro, los peluqueros sufrieron full porque nadie quería ir a cortarse el pelo. Entonces me acuerdo que mami le dijo a esta señora que vaya y nos sentamos en el patio de la casa, ¿cacha? A cortarnos del pelo allá cada uno y claro, obviamente con mascarilla y todo, pero sí fue denso. Me acuerdo que, ¿cacha? Ir Claro, a era la súper casa feo. y ahí sentados en el patio y con el Como locos. Un goce ahí como peluquería de barrio, pero eso estuvo bueno. ¿Sabes literal. qué también era un goce? Cuando ibas a hacer compras o algo, o ahí fue cuando se puso de moda estas como deliveries del Supermaxi. Sí. Entonces era la típica que te llegaba las compras, metías a la casa, pero no entraba a la casa literal, sino como que lo dejabas antes de la casa y era un goce como lavar las cosas, o sea, lo normal es como que lavas, no sé, las frutas, cosas así, Ajá. pero era como que ponías hasta jabón y Bañarle. todo, ajá, por ejemplo, a la leche, así el Tetra Pak o algo así, era un cague porque tenías que lavar y era una desgracia. Sí, bueno, Parecíamos locos. de hecho la tía de la Cari, yo le quiero mucho a la tía de la Cari, pero me acuerdo que primero no salía al supermercado, Ujú, le hacían las compras, digamos así, y ya. ella pasaba un proceso en el que te digo que cada funda pasaba por agua, después de alcohol, después había gente que ponía a secar las fundas del Supermaxi, o sea, y le dejaba ahí un día allá afuera con todos los productos y después otra vez a lavar adentro cada funda, o sea, el alcohol fue una locura y Claro. Era brutal. Por ejemplo, la Nico, como verás, cuando justo empezó la pandemia, eh, la Nico y yo estábamos recién casados. Entonces fue como que nos fuimos, o sea, llegamos al departamento donde vivíamos. Y después de lo que volvimos de México, y no sé qué diablos pasó con el calefón, pero el muérgano calefón decidió explotar. Literalmente oh, explotó el calefón. Entonces fue como que ese video sí es un cague de risa, pero no lo puedo poner porque salimos con poca ropa. ah, chuta, Entonces, estaban entonces bañándose. fue como que sí, sí, sí. Entonces fue como que explotó el calefón y claro, no teníamos para bañarnos y tampoco había gente que vaya como que a reparar un calefón o algo así, porque todo estaba cerrado, o sea, nadie podía salir de sus casas. Entonces, como que en esas ventanas que abrían para salir al supermercado y así, con la Nico literalmente nos mudamos a la casa de sus papás y fue como Ujú. que gran parte de la pandemia, o sea, la parte del encierro pasamos ahí. Y fue como que la Nico impuso como que reglas en la casa de los papás del tema de esto justo de lo que tú dices de las fundas del Supermaxi. Y por ejemplo, cuando hacíamos compras, literalmente las compras, o sea, lo que no era perecible, se quedaba un día literalmente afuera. Para el Ujú. siguiente día le echabas o amonio cuaternario o alcohol o algo así y lo lavabas y todo lo demás y recién al siguiente día podían entrar las compras. Entonces era como que era súper raro el tema. Sí, Las compras siempre te esperaban un día afuera. yo me acuerdo que, bueno, como te decía, trabajaba en el ministerio, en ese tiempo ya nosotros no nos dieron teletrabajo. O sea, eso también fue un super cambio porque ninguna empresa estaba lista para teletrabajar, ¿cachas? Y no nos dieron teletrabajo, entonces nos tocaba ir todos los días hasta allá, que era súper lejos. Y cada uno estaba en su metro cuadrado porque son como unos escritorios súper chiquititos. Entonces cada uno era así y solo nos regresábamos a ver, me acuerdo con las mascarillas. Y es horrible una persona que tiene así lentes como nosotros. Bueno, a mí se me hace horrible tener la mascarilla porque se me empañan los Se lentes empieza a y toda la empañar. cosa. Ajá. Entonces me acuerdo que no podíamos salir a ningún lado ahí. Y nos tocaba comer en el escritorio y chuta uno así tratando de que no le salpique nada y escuchábamos a alguien que empezaba a toser y ya nos daba miedo pues. Ajá. Claro, era la típica. Pucha, pobre, me acuerdo, pobre de alguien que en algún lugar público tosía. Todo el mundo lo regresaba a ver como que tiene la peste y lo vamos a quemar aquí mismo.
Sí, era Y malazo. hay unos memes bien locos de gente que salía, porque claro, y después se hicieron de moda los trajes de estos de bioseguridad y la gente iba con eso al supermercado. Ay, me acuerdo también que en los supermercados habían o sea, te ponían flechitas por donde tenías que seguir, no podías pararte. Y a veces había gente que se la pelaba, entonces se daba la vuelta y veías un loquito ahí con su mascarilla, porque era mascarilla y te ponías una protección, me acuerdo también de Claro, una frente. pantalla, era un Ajá. plástico así. Y te hacía así, y te Era hacía así como, como que... chucha. si ahora lo pienso, es como que estuvimos súper cerca de ponernos así una burbuja en la cabeza, así como la arenita de Bob Esponja. Sí, Estuvimos a nada. Y ahora que dices de estos trajes de bioseguridad, eso fue una triste historia lo que me pasó. Como te comentaba, estábamos en la casa de los papás de la Nico. Y fue como que ya empezaron a decir como, no, o sea, está full caro como que pedir las compras del Supermaxi siempre que vengan acá, porque claro, te cobraban como que no sé, algo ahí, te cobraban un adicional. claro. Entonces fue como que dijimos, no, vamos a seleccionar como que a ciertas personas para que salgan a hacer las compras. Entonces, entre estos éramos del papá de la Nico y yo. Entonces, él dijo como que vamos a comprarnos estos trajes, porque era como que estábamos en plena locura del COVID. Ajá. Entonces, yo le decía, pero verá, usted, porque claro, él mide creo que 1,60 m, si escucha de él me manda al carajo, pero él es chiquito, entonces yo claramente no mido 1,60 m, yo O estoy sea, más es cerca de los que, 2 metros. claro, vos eres gigante, pues. Y ya, pues, y él coge y compra los trajes. Pucha, claro, a él le quedó el traje, le quedaba hasta grande las mangas y así, pero el rato que llegó mi traje, pucha, fue horrible. Primero en las canillas parecía como que saltacharcos, llegaba como que a la mitad de mi canilla, Ya. los brazos la misma historia, pucha, y la peor parte fue como cómo me quedaba en la parte de adelante y de atrás. Entonces metía como tanga mal plaga, así un cague de risa. Y encima Manda querían que foto, manda salga el foto. Super Maxi con eso. Sí, lo peor es que sí hay fotos porque se me cagaban de la risa todo el mundo. Pero es como que, y querían que yo salga en Supermaxi con eso. Y dije, ni fregando. Y literal, era como que decidía salir, claro, con esta pantalla que tú dices, la mascarilla. Era doble mascarilla incluso, era todo un desmadre. Sí. Pero ya, como que ya tenía la ropa designada para salir y esa ropa literal era como que, ¿te acuerdas que era un cague porque te tocaba literalmente desvestirte fuera Desnudarte de la casa? afuera de la Ajá, y casa. entrabas en boxer y a la ducha era como que trajeras, no sé, la peste, Ajá. literal. Sí, yo me Era un gol. acuerdo también que la gente se abusó full con lo de las mascarillas, ¿no? Al principio una caja de las KN95 creo que era, valía 25 50 dólares, creo. Y chuta, como locos empezaron a traer. Y ahora tenemos ahí botadas las mascarillas. Y los guantes también eran una otra de Es esas cierto. cosas, ajá. Y como tú dices, yo me acuerdo que regresaba del ministerio y chuta, me tocaba desvestirme afuera y correr a la ducha y mi mamá salía con guantes, cogía la ropa como que para botar así a lavar la ropa de una, o sea, por poco y quemábamos la ropa, así bien locos. Sí, 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 es verdad. En serio que algo nos empezó a fallar ahí la cabeza. Pero ¿sabes qué fue también lo bueno de la pandemia? Que ahí como que, no sé, ya llegó tal nivel de aburrimiento porque por suerte yo sí hacía teletrabajo. Entonces literalmente, o sea, empezamos la época del teletrabajo. Entonces era como que a las 6 acababa de trabajar y de ahí era como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque Ujú. no podías ni salir, no podías hacer nada. Entonces se me ocurrió empezar a ver como que videos en YouTube de cómo hacer cócteles. Y empecé a hacer cócteles Así. pero fue horrible porque siquiera fueron unos, ¿qué será? Unos 4 o 5 meses, Y pero te volviste bebíamos todas las alcohólico. noches. Sí, literal, jugábamos cartas y bebíamos todas las noches. Yo creo que hasta cierto punto estuve al borde de volverme y volvernos todo el círculo alcohólicos, porque era un goce. Pasábamos jugando cartas y bebiendo, pero o sea, fue buena época porque a la final fue como que, digamos, cercano a mí, nunca a nadie le pasó nada. Chuta, Sí, sí. tuvimos sustos y cosas así, pero fue como que por ese lado estuvo bien. ¿Y a ti te dio COVID o no? Sí, esa es otra historia triste porque según yo no tenía COVID. Solo un día amanecí así como que yo le digo a la Nica, le digo como que me pica la nariz, creo que tengo alergia porque yo tengo full alergias. Entonces dije, no, una alergia más, un día más en mi vida. Y Dios. me empezó a picar la nariz. Y fue como que ahí ya habían levantado ciertas medidas y todo lo demás, pero aún estaba como que el COVID. Y habíamos quedado como que con toda mi familia en irnos a pasar Navidad en Manta. Entonces fue como que dijeron como que todos cuidarnos full tiempo, no salir y todo lo demás para poder
luego irnos a Manta y pasar todos juntos y todo lo demás. Entonces, bueno, yo empecé con una alergia, supuestamente. Y me pasó, como que 2 días de alergia según yo, y me pasó y no pasó nada. Cuando empezaron en la casa de la Nico, así con que, no, me arde la garganta. Y yo así, Oh, miércoles, no, que ni sé qué. Y de ahí al ratito dijeron con que no, hay que hacernos prueba de la PCR. Nos hicimos todos y dieron positivos la Nico y la mamá justo un día antes del viaje a Manta. no. Entonces fue como que dijimos, ya nada, o sea, ya nos quedamos aquí porque estábamos en contacto y todo lo Ujú. demás. Entonces ya toda mi familia se fue para allá, se fue para Manta y todo. Y fue como que yo estaba literalmente, pasábamos con la Nico encerrados porque ella estaba con COVID y todo lo demás. Y ella cogí y me dice, verás, la verdad me siento bien. Si quieres anda nomás a Manta y No. probaste una PCR. Entonces dije, ¿segura? Y me dijo como que sí. Entonces dije, listo, de una, no hay problema. Entonces literalmente contratamos de esos así que iban a la casa. Me hizo la PCR y mientras tanto ya me alejé de todos los que sabíamos que tenían COVID. Ujú. Entonces me hice la PCR y fue como que di negativo. Entonces dije, listo, me voy. Y me fui a Manta, me acuerdo. Nos fuimos como No. que, o sea, me fui donde toda mi familia. Y llegué y literalmente, desde el día en que llegué hasta el día en que regresé, pasé ebrio todos los días, así todos los días. Y la Nico había estado súper mal con el COVID, había estado saturando bajazo, así ya hasta habían pensado en llevarle al hospital y todo. Y yo ni siquiera le había escrito ni preguntado nada porque yo solo pasé ebrio, así un goce. Qué Y bestia. luego cuando regreso fue como que empezaron luego viste que sacaron estas pruebas como de antígenos, así para ver si tuviste anticuerpos del COVID y todo lo demás, como que si ya te pasó el COVID. Ujú. Entonces decidieron hacer eso, nos hicimos de eso y luego descubrimos que quien en realidad le dio COVID fui yo y yo contagié Primero. a todos. Ajá, Qué y fui el bestia. único que me fui al viaje. Entonces todos me odiaban ahí, pero estuvo muy bien viaje. Y a un mi ñaño le dice a la Nico como que estuvo excelente el viaje, tremendo viaje, y la Nico se muere de las vieras porque claro, no pudo ir. O Pero sea, eso fue un goce. a mí me dio, pero no, obviamente no me dio en las primeras, por gracias a Dios, por suerte no me dio en las primeras veces, porque creo que esas eran las más complicadas, pero primero cayó la Cari, me acuerdo, y chuta, estaba cansadaza en la tarde, así, ya, ay, no, ha de ser un resfriadito, no ha de pasar nada. Y ya pues me acuerdo que dijo, no me siento bien, se acostó y en la madrugada ya le dio fiebre. Y dije, No, mierda. Nos fuimos a hacer las pruebas que hice. Ahí también sacaron un montón de plata y meterte el es cotonete. un abuso total. Y Si le metías, ya le salió positivo a la cara y ya dije ya nada. Y al día siguiente a mí me fue hecho pedazos. Pero me acuerdo que no me dio COVID, pero cuando la primera vez que me vacuné, me dio los síntomas en la noche y fue horrible. También, y full gente caía así, o sea, le ponían la vacuna y ya le daba COVID de una. literal. Sí, sí fue horrible. Por ejemplo, lo que a mí me pasó también fue un goce y fue como que fue el pendejo, porque justo en pandemia, o sea, cuando empezaron a vacunar a la gente, no sé si te acuerdas, pero en algunas empresas era que como que conseguían las vacunas y vacunaban a la gente de sus empresas, como para que Ujú, empiece a retomar un poco la normalidad. ujú. Entonces, donde yo trabajaba en ese momento, ellos consiguieron las vacunas y fue como que de una, iban a empezarnos a vacunar e iban a hacer el cronograma y a mí se me ocurrió renunciar porque me salió otro trabajo. Ya. Entonces renuncio y cuando me cambio de trabajo al nuevo trabajo que voy, dije, dale, ahí me vacunan. Llego a ese trabajo Y y ya habían vacunado a la gente. Entonces fue no, como que no me vacuné en el anterior trabajo, en el nuevo trabajo ya habían tampoco. vacunado y fue como que Y miércoles. ahora. Y yo decía como que, ajá, porque ahí todavía era un relajo conseguir con el Ministerio de Salud y todo lo demás. Entonces ahí fue como que la típica, dijimos como que ya nada, como ya todos se habían vacunado y solo yo faltaba, dijimos como que vamos, con la Nico dijimos vamos a Estados Unidos y ahí me vacuno esa que era una sola dosis. Ujú. Pésima idea, fui a Estados Unidos. O sea, fue como que de una, y como ya creo que todo Estados Unidos estaba vacunado, fue como que entré de una en el carro, ni siquiera te bajabas del carro, y agarra, y el rato que me pone la vacuna, solo iba viendo como entraba el líquido y mi brazo se iba durmiendo, así literalmente. Nunca había sentido que el brazo Sí, se te sí, muera de sí. esa forma. Y fue como que de ahí la man solo me dijo como que parquéese para allá y esperé 15 minutos. Y en 15 minutos por poco y no se muere, puede irse así. Ya. Entonces fue como que literal estuve 15 minutos parqueado, no, ya empezó a regresar mi brazo, pero no regresaba del todo.
Y fue como que luego me acerqué y me dijo, ¿estás bien? Y me dijo, sí. Y me dijo, ya puedes irte. Literalmente llegamos, salimos del lugar donde me vacuné, llegamos a un lugar para almorzar, esas como que típicos plazas que hay así en Estados Unidos. Entonces me parqueo y literalmente empecé con escalofríos, así hecho pedazos, así No, horrible, horrible. no, no. Ajá. Y para eso no me había contagiado de COVID ni nada. Entonces cogí y le digo a la Nico como que me siento medio raro. Les dije, bajen ustedes nomás y yo me quedo en el carro. Y era un solazo, así en Miami, un solazo. Y yo era muerto de frío dentro del carro, así horrible, horrible. No. Ajá, y me quedé dormido como siquiera una hora y media en el carro. Y Ya. la Nico y la hermana, ellas se fueron como que a comprar cosas y me dejaron ahí botando en el carro, así después. Luego solo regresa la Nico y me dice como que te sientes muy mal. Le digo, sí. Me dice, si quieres anda nomás al hotel y yo te llamo cuando nos vengas a ver. Así yo, bueno, me fui al hotel y literalmente me morí así, siquiera unas 3 horas, de ahí me llamaron, les fui a ver. Y de ahí cuando regresamos al hotel, no bajaba la fiebre, o sea, pasé hecho pedazos esa noche. Pero de ahí fue rarazo porque al otro día me desperté como que nada me hubiera pasado así. Súper bien, pero No, fue, yo fue feo. sí. Yo me acuerdo que le escribí a mi jefe así, tipo 4 de la mañana, me siento súper mal, puedo hacer teletrabajo, porque encima claro, empresas que no les gustaba el teletrabajo. Claro. Ajá, entonces tú tenías que ir una o dos veces a la semana y chuta, yo no me sentía bien, pero sabía que no estaba contagiado. ¿Y cómo sabías que no estabas contagiado? Si es que Porque, solo... porque me pincharon, pues, o sea, yo asumía que era eso, o sea, no me sentía mal Ah, ni... solo porque te vacunaste. Ajá, me vacuné y ya ahí sentí, me dormí creo que 7 de la noche y ya quedé y me dolía full la cabeza. Entonces dije, esto debe ser algo de la vacuna". Que- Creo que la primera que me puse fue Chinovac. Ya, es que claro, aquí empezaron a traer un mix de todo un poco, o sea, tenías Sí. un cóctel de vacunas brutales. Si es que podías vacunarte, porque me acuerdo la Bien. gente, ¿dónde nos vacunamos? ¿Dónde nos vacunamos? Y chuta, yo tuve que hacer, o sea, para vacunarnos con la cara y chuta, ayuden, vean, deben buscando un lugar y justo GPF estaba vacunando y ahí nos metimos en una lista y ahí mismo nos vacunamos, por suerte. Pero tú eras del duro del Ministerio de Salud, pues tú eras del de la mesita No, y que pues tenía que que ya cuidar el salí, país. ya salí, esos miserables nos despacharon cuando empezó la Antes de pandemia. la vacuna. Claro, antes de Antes que la... vayan a pedir vacunas, O sea, váyanse. de hecho la primera prueba de COVID, ¿cómo se llamaba la de la nariz que te metían en el hisopado? El PCR. El primer PCR sí me hicieron ahí en el ministerio, pero de ahí ya al día siguiente creo que nos votaron. O sea, ¿qué sería? Un mes que empezó todo eso y ya de ahí ya nos dijeron muchas gracias. Pero sí fue súper feo, pero todos nos empezamos a volver locos en cierto punto. ¿Tú no hiciste así alguna locura como raparte o No, algo así? imagínate yo rapado ahí sí quedó como el web y pues ahí todo. No, no hice ninguna locura, pero sí me parecía full loco porque yo podía salir, o sea, como te digo, tenía que ir al trabajo, igual habían los toques de queda y yo sí podía salir por el carnet que tenía del ministerio. Entonces me parecía full loco porque veía todas las calles botadas, así, o sea, era como que estuviera viendo The Walking Dead, pero en la vida real. Y además que veías en las noticias que no sé qué, la fosa común, no sé qué, ni sé cuánto. Entonces, chuta, sí te espantabas full. Y después creo, no me acuerdo si fue en esa época, al principio del COVID, que salían a los cacerolazos por las ventanas para ayudar a Sí, los sí, sí, como médicos. apoyo, no era para ayudar, era apoyo emocional para los médicos, creo que igual en Ah, España también creo que aplaudían, cosas así, a ajá. cierto horario, sí, 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 es verdad. ¿Ves? Eso es parte de la locura, porque es como que ya, o sea, ya no sabes qué hacer, no puedes hacer nada tampoco, entonces ya la gente se empieza a rayar y sale con cualquier cosa, y todo el resto le sigue, Y de ahí me más o menos como el acuerdo papel higiénico. que en el súper, chuta, te ponían como que
O sea, para pagar tenías que estar a como a 5 metros y que una sola persona por caja. Sí, Y era como que, señor, venimos juntos. O sea, ¿por dónde voy a salir yo si solo puede pasar una persona por aquí? Y me acuerdo que yo estaba pagando. No, al revés. Alguien más estaba pagando. Uy, se ya. desembocó. Alguien más estaba pagando y yo como que me acerqué un poquito, no tan cerca de la caja, pero me acerqué un poquito y me empezó a gritar que qué me pasa, que no ve, estoy pagando. Yo, señora, tranquila, solo estaba poniéndome aquí así un ratito. Y hubo full gente que perdió plata, pues restaurantes que cerraron porque nadie iba. ¿Sabes qué? Es que claro, no podías tampoco, o sea, si querías, no podías. Y ahora a veces me da chiste porque veo así en ascensores que dice cuidémonos todos, dos por viaje y cosas así. Y eran cosas que tú hacías en ese momento, ¿cachas? Claro, literal, en los ascensores era con que por poco y uno en cada esquina y cada uno miraba a su esquina para nadie verse o toserse. Sí, Sí, es verdad que era, sí, era súper loco. o sea, Y ahí, por ejemplo, los ascensores se demoraban full en llevar toda la gente que normalmente llevaban. Era con que 10 viajes para llevar lo que quizás antes lo hacían en dos o algo así. y se puso de moda en ese tiempo, me acuerdo, los cines en el carro, que ya ahora, bueno, ya han desaparecido, pero había Nunca uno. fui. Yo tampoco fui, sí hubiera querido ir, pero en la pradera había un cine en el carro que me pareció full loco, o sea, dije, qué buena idea de negocio. Claro, sí, fue full buena idea. O sea, así como tú dices, hubo gente que perdió como que dinero, trabajos, cosas así. Hubo también gente como que sacó su creatividad y dijo, por ejemplo, esto del cine que dices, nunca fui, me parecía también muy buena idea, pero sí, sonaba un buen plan. Ajá. Pero creo que ya no existe eso ahora No, acá, ¿no? ya no hay. Pero quizás en algún otro momento hay teorías conspiracionales que, como me decías, que viene otra pandemia. Y creo que ese es el miedo de mucha gente, que venga otra pandemia, porque la gente quedó, o sea, mucha gente quedó tan traumada que dijo, no, yo no quiero volverme a encerrar, o sea, Es que, cacha, al final nunca se supo cómo se originó el virus, y si lo crearon, si fue porque se comieron un murciélago, un pangolín o lo que sea. Entonces, entonces no sé, pues no se sabe. Pero sí, dicen que va a haber otro en el 2030. Pero bueno, eso podemos dejarlo para otro capítulo, las teorías conspirativas, conspiracionales, no sé cómo se diga. ajá. Pero sí sería algo divertido, porque tú sí crees full en eso, en cambio yo no del todo. Entonces podría ser algo divertido. Sí, sí, sí. Bueno, creo que con esto estamos en los diarios de la pandemia. Es un tema full loco, full chévere también. Como tú dices, creo que también hubo una reconexión, digamos, con la familia. Así había gente que no habías visto y que vivía en tu casa. Sabía que Pasaba, vivía, pero de vez en cuando se cruzaba. ajá. Y luego ya le conocí. Sí, sí, entonces pasabas más tiempo con ellos. He conocido varios casos que dicen como que eso les unió más, que tantas cosas, que había gente como que ya no quería ni prender la tele para escuchar las noticias, entonces con esa gente como que fue más feliz. Entonces, eso, Claro. cuéntenos ustedes, si llegaron hasta acá, les agradecemos un montón por el apoyo a todas esas personitas que nos escriben, Jackie, Mika, Alejo, también hemos visto que han escrito por ahí. Un saludo para la tía Lucrecia, también que dijo que estaba súper bueno. Y les agradecemos, pongan qué fue lo más loco que hicieron en el COVID, que se pueda poner aquí, por favor. Y nada, les mandamos muchos besitos y abrazos. Ahí, Luis Muchas Fer, gracias a haga todos el... por su apoyo. Sí, ahora pueden escucharnos igual en Spotify. Y sí, hay gente que hizo de todo tipo de locura. Por ejemplo, un pana se fue a vivir con la que ahora es su esposa en ese momento. Y ese tipo de cosas que suceden. Pero bueno, les agradecemos a todos por su apoyo. Cuídense y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau. Chau, chau, Me bye. desperté sin ganas de pensar, pero el Webby me llamó para grabar con un café y los lentes torcidos. Hablamos de todo y de nada, bienvenido. Hueviando, donde se habla sin rumbo, pero con flow. Hueviando,
hablamos del tiempo, de ovnis y memes, y de por qué los gatos dominan las redes.